Esta información está dedicada a ese 5-10% de población que tiene el rasgo genético de alta sensibilidad sensorial y que fue descubierto hace más de 30 años por profesionales de prestigio como por ejemplo la doctora Elaine Aron. Sin embargo, a día de hoy, al igual que la medicina no convencional no se ve como algo natural y real que deba ser aceptado e incluso valorado. Tampoco esta condición se enseña ni se educa en ningún centro. El rasgo mencionado no es ninguna patología emocional, pero, desgraciadamente, con frecuencia es erróneamente confundido con diagnósticos como autismo, Asperger y TDAH. El hecho de ser poco conocido en la mayoría de los países nos da una idea del largo camino que aún debemos recorrer en la comprensión de aprender a respetar las distintas esencias y formas de ser de cada persona. Decir que con esta información no pretendemos crear ningún tipo de ONG para luchar con ninguna clase de exclusión social. Es simplemente un rasgo genético que se ha ido perdiendo debido a la presión y el molde social competitivo impuesto, y que es necesario que recupere su lugar en la sociedad. Tampoco tiene que ver con la llamada hipersensibilidad o debilidad emocional. Al contrario, lleva consigo una gran capacidad espiritual y moral, así como de actitud de cambio hacia muchas costumbres sociales, a quien lo tiene, hacia muchas de las costumbres sociales impuestas. Es urgente e importante que este rasgo sea igual de reconocido que otros rasgos que son igualmente importantes y necesarios para la salud y funcionamiento de la sociedad, como por ejemplo, los matemáticos, científicos, historiadores y muchos más. Y facultades como la intuición, sensibilidad y espiritualidad no sigan estando erróneamente diagnosticadas ni excluidas. Por eso es necesario tener información sobre cómo se sienten y ven el mundo estas personas para que no sigan siendo excluidas o mal entendidas en ningún ámbito social. Esta es una serie de 8 videos de información educativa sobre el rasgo sensorial de alta sensibilidad, realizados por María José Joaquín, terapeuta de bioneuroemoción y varias terapias holísticas integrales y naturales. María, a quien le fue diagnosticado el rasgo de alta sensibilidad con 12 años de edad, cuando aún no se conocía, quiere que sea su segunda prioridad ayudar a que este rasgo sea tenido en cuenta socialmente, no como una enfermedad, sino como una cualidad más. Y así cada día podamos educarnos más en la comunicación humana sanamente tolerante y entender la diversidad de las flores, como ella de modo simbólico le llama. Ahora que entiendes que nada de lo que viviste fue un error, es momento de profundizar. Desde niño el camino se presentó con pruebas difíciles, tal vez en aquel momento no entendías por qué. Y a veces parecía que la vida te ponía en situaciones que otros niños ni siquiera tenían que enfrentar. ¿Pero te has detenido a pensar en la razón detrás de todo esto? Los espirituales no son como los demás, su camino nunca es fácil. Mientras otros podían vivir despreocupados disfrutando de una infancia sin grandes conflictos, tú sentías que algo era diferente. Quizá percibiste que las personas a tu alrededor no siempre te entendían. Tal vez en la escuela te trataban distinto. Puede que fueras blanco de burlas, de rechazo o incluso de envidia, sin haber hecho nada para merecerlo. Eso pasa porque los espirituales tienen una energía especial, una energía que se siente desde lejos. Y aunque tú no lo notabas, los demás sí. Desde que eras pequeño, sin siquiera hacer algo fuera de lo común, generabas reacciones en las personas. Algunas te admiraban sin razón aparente, otras en cambio te miraban con desprecio o te hacían sentir que no encajabas. La verdad es que cuando tienes un propósito espiritual, las pruebas comienzan temprano. No puedes convertirte en la persona que estás destinado a ser si no enfrentas desafíos desde el inicio. La vida te preparó desde la infancia porque sabía que en el futuro necesitarías una fortaleza que te iba a hacer falta. Y es que muchas veces el entorno donde nacemos no está diseñado para nosotros. Desde pequeños, los espirituales pueden encontrarse en familias que no los entienden, rodeados de personas que parecen minimizar su valor y que intentan apagarlos.
Esto no es una casualidad, es parte del entrenamiento, porque si logras encontrar tu luz en medio de la oscuridad, nada podrá detenerte cuando descubras cómo eres realmente. Pero aquí está el problema. Muchas personas paz no se dan cuenta de esto a tiempo y crecen sintiéndose diferentes, pero en lugar de aceptar y abrazar esa diferencia, la ocultan. Se esfuerzan por encajar, por ser como los demás, tratan de silenciar su voz, de no llamar la atención, de apagar su luz para que los demás se sientan cómodos, y es ahí donde está el mayor peligro. Porque si pasas toda tu vida tratando de ser quien no eres, nunca alcanzarás tu propósito. La vida te mostró desde pequeño que eras diferente porque quiere que aceptes tu verdadera identidad. Sé que no es fácil, sé que muchas veces dudaste de ti mismo, pero quiero que recuerdes algo. Las pruebas que enfrentaste no fueron para destruirte, sino para fortalecerte. Fueron señales de que estabas destinado a un trabajo espiritual. Aquí es donde entra la siguiente parte de este mensaje. Ahora que entiendes por qué tu camino fue diferente, es momento de hablar sobre el impacto de tu energía en los demás. Porque los paz o espirituales no solo enfrentan dificultades, también generan reacciones en las personas. Y en el siguiente punto vamos a descubrir por qué tu presencia incomoda a algunas personas y cómo eso forma parte también de tu misión.